Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Un par de minutos antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10. En un ratito vamos a discutir dos temas que me parecen relevantes. Por un lado, si efectivamente hay o no en marcha un golpe judicial en la Argentina. Lo van a escuchar al fiscal José María Campagnoli, que ha sido uno de los fiscales que Cristina quiso echar y no pudo. Fue uno de los primeros que investigó a Lázaro Báez. Y uno se pregunta si efectivamente lo que ha dicho la presidenta en los últimos días respecto a un golpe judicial en marcha, que se concatena con otras denuncias de golpes de otro estilo en los últimos años, bueno, ¿es parte de la realidad o es parte del juego político y de una campaña en la cual Cristina quiere preservar el poder y al mismo tiempo defenderse, sí, frente a los avances de la justicia por las causas de corrupción? De hecho, el contraste que vamos a ver si podemos analizar, tiene que ver con una presidenta que un día denuncia un golpe en marcha institucional contra su gestión, como si estuviera en riesgo que ella pudiera llegar al 10 de diciembre, y al otro día festeja con la cámpora, casi eufórica, el aumento de ventas, entre otras cosas, de la Coca-Cola, de las gaseosas. O un día denuncia un caso gravísimo desde el punto de vista de atentado institucional contra el gobierno y al otro día va a una inauguración, no hace ningún tipo de mención y arenga a la cámpora que tienen mucho más por delante más allá del 10 de diciembre. Entonces, ¿es una estrategia de Cristina esta de denunciar golpes y al mismo tiempo estar eufórica y festejar como si nada pasara? ¿O hay en el fondo elementos para dar fundamento a esas denuncias? Y también vamos a discutir un ratito ¿qué pasa con la pobreza? Es uno de los datos más ocultos por el gobierno, no se publican ya informes de pobreza y la pregunta que todos se hacen es si este dato para el gobierno es mucho más importante de ocultar que el dato de inflación que se sigue truchando. Y básicamente porque muchos sospechan, y hay algunos informes que lo demuestran, que en la gestión de Cristina, entre la primera y segunda gestión, la pobreza no solamente no descendió, sino que aumentó. Es decir, que el kirchnerismo logró bajar fuerte la pobreza. Con Kirchner, después de la crisis 2001-2002, la bajó a la mitad, del 54% al 26%, pero que desde entonces aumentó. Es decir, que Cristina en sus dos gestiones no pudo seguir bajando la pobreza y que en los últimos tiempos aumentó la pobreza. Pero antes de meternos en esos temas, me interesa hacer una reflexión sobre el contraste que me produjo ver por un lado a la presidenta de Chile, Bachelet, en el día de ayer, muy dolida, casi la presidenta de Chile, diría, al borde de las lágrimas, anunciar que su hijo era despedido del gobierno, que ella había echado a su hijo mayor del gobierno, donde ocupaba un cargo en la función pública, un cargo honorífico, pero que tenía mucha significación porque le acompañaba a la presidenta Bachelet, a la presidenta de Chile, a distintos actos. Y Bachelet echa a su hijo del gobierno porque hace 3 semanas una revista denuncia que su hijo había conseguido un crédito de un banco privado, el Banco de Chile, que es el segundo banco de importancia, pero es privado, no hay injerencia estatal, pero consigue un crédito para su esposa, que tiene una empresa, de $10 millones el crédito, y que habría conseguido ese crédito gracias a la influencia que generaba ser el hijo de la presidenta. Porque la empresa de su esposa y en la cual él participa es una empresa que no tiene el patrimonio, el capital como para solicitar un crédito de $10 millones ante el grupo Lucich, ante el Banco de Chile, uno de los más poderosos del país. Eso se denunció periodísticamente hace 3 semanas. Hoy está investigándolo la Fiscalía de Chile si hay tráfico de influencias o no, pero la justicia no ha dicho absolutamente nada. Y sin embargo, 3 semanas después, cuando vuelve de vacaciones, la presidenta de Chile da una conferencia de prensa y dice: con mucho dolor, yo tengo que privilegiar la equidad, la igualdad, y lo echa al hijo, casi entre lágrimas. Planteando que en Chile hay igualdad ante la ley y que mientras está en esta sospecha no podía seguir su hijo en el gobierno. La presidenta llama la atención que la semana pasada se conoce el procesamiento confirmado por la Cámara Federal, por otros 3 jueces, ya el procesamiento lo había dictado un juez, el juez Lijo, de Amado Boudou por coimas y negociaciones incompatibles con la función pública, es el vicepresidente de la Nación. Y 4 jueces creen que está probado, por eso lo procesan, el hecho de que Boudou es un coimero.
es decir, que recibió el 70% de las acciones de Chicone y que después se puso a hacer negocios con contratos del Estado usando su influencia como ministro de Economía y después como vicepresidente. La presidenta no ha dicho nada del tema, absolutamente nada, y bueno, ayer estaba festejando entre selfie y celebración con la cámpara en Berazategui. Entonces uno lleva a pensar, a discutir un poco, ¿por qué el cambio de actitud? ¿Es tan distinta Bachelet a Cristina? ¿O hoy hay un marco institucional distinto en Chile que en la Argentina? Es decir, que Bachelet lo hace a regañadientes porque no tiene otra, y Cristina puede ni siquiera mencionar que su vicepresidente está procesado por coimas y lo mantiene el gobierno y no tiene que dar ninguna explicación, como no ha dado en los últimos tiempos, porque la opinión pública, la institucionalidad de la Argentina hoy se lo permite, porque ese no es un tema de agenda. Y Cristina tiene además otra causa, que ahí es pura denuncia por ahora periodística, porque está muy incipiente desde el punto de vista judicial, que es la causa Otesur, donde se investiga si el mayor contratista de obra pública de Santa Cruz, Lázaro Báez, y amigo de la presidenta y del expresidente, transfirió fondos públicos a los hoteles de la presidenta contratando habitaciones que no ocupaban las empresas de Lázaro Báez. Y ahí está en la mira Máximo Kirchner, el hijo de la presidenta. Pero insisto, ahí son denuncias periodísticas. Ahí la actitud puede ser a la Bachelet, dar explicaciones cuando la cosa recién comienza desde el punto de vista periodístico. Pero me sorprende aún más cuando ya hay 4 jueces, 2 fiscales que intervinieron en el caso y todos coinciden en lo que pasó con Amado Vudú, las coimas y las negociaciones incompatibles con la función pública. Sin embargo, Cristina no siente que esté en la obligación, ni siquiera se lo reclama de alguna manera a la dirigencia política, a la institucionalidad, de dar explicaciones por qué su vicepresidente ni siquiera cuenta, ni siquiera explica con una libretita en mano de qué se trataba Viol Fund o Chicone o las empresas en las cuales él se había metido a hacer negocios. Mirá la presidenta de Chile, Bachelet, ayer contando que echaba a su hijo del gobierno porque una denuncia periodística mostraba que por ahí había usado sus influencias para sacar un crédito de 10 millones de dólares en un banco privado, sin perjuicio para el sector público. Pero todos creen que le dieron ese crédito por ser el hijo de la presidenta, no por ser un empresario cualquiera. Es mi deber enfrentar cualquier hecho que pudiera obstaculizar o comprometer esos objetivos de igualdad y de justicia que nos hemos planteado. Hace pocos días, por ello, mi hijo Sebastián Dávalos dejó su cargo y renunció a la dirección sociocultural de la presidencia. Yo quisiera ser muy clara como presidenta, mi compromiso, primero que nada, es con el anhelo de las grandes mayorías de vivir en un país donde no existan privilegios, en que las oportunidades estén disponibles para todos y todas por igual y que la ley la respetemos todos. Bueno, ahí estaba la presidenta, sorprende, insisto, visto desde la Argentina, la actitud de Bachelet, denuncia periodística, lo echa al hijo del gobierno tratando de contener lo que puede ser un tráfico de influencia y una investigación que involucre a la propia presidenta de Chile. La actitud de Cristina, que no ha hecho una sola mención al procesamiento confirmado del vicepresidente de la Nación, Amado Vudú, por un caso de coimas en la causa Chicone. Una causa que lleva ya 2 años, donde ya hay muchos elementos, hay 4 jueces que han dicho Vudú recibió coima y además se propuso hacer negocio y consumó algunos negocios incompatibles con su función pública. A ver, en un ratito, Diego, vamos a hablar con el fiscal Campagnoli, que ya está en nuestros estudios. También está Graciela Ocaña. Hoy ha habido mucho ruido desde el punto de vista político porque, entre otras cosas, el gobierno salió a apuntar de nuevo a Jaime Estiuso, el ex hombre fuerte de la inteligencia, y apuntó diciendo que en los últimos 2 años, 2014 y 2013, se había importado, se había comprado del exterior un montón de material por parte de la CIDE que pasó por la aduana sin que nadie controlara. 94 toneladas de mercadería que nadie controla, nadie sabe que llegó en los containers, dentro de los containers, y bueno, el gobierno sospecha que ha sido un caso de contrabando de Estiuso para hacer negocios propios, negocio privado, pero ahí podía venir un misil,
podía venir, qué sé yo, toneladas de cocaína, lo que fuera, y nadie controló absolutamente nada porque era una importación hecha por la CIDE. La pregunta es, cuando Parrilli sale a decir esto hoy, ¿reconoce que en los últimos 12 años hubo un descontrol total de la CIDE, que la CIDE estaba en manos de un hombre que hacía lo que quería, que pasaba como alambre caído de la aduana, que podría haber importado un tanque de guerra dentro de un container y nadie lo controlaba? Y de alguna manera es lo que viene admitiendo el gobierno ya desde que despidió a Jaime Estiuso, Antonio Jaime Estiuso, y que empezó una campaña, ¿no?, con denuncias primero mediáticas. Recordamos lo que dijo la presidenta en su momento, señalándolo como alguien de las personas que estaba atrás de la muerte del fiscal Nisman, y ahora tenés esta primera denuncia que presentó hoy Parrilli, el secretario de inteligencia hoy, de la CI todavía. Mañana se va a aprobar seguramente la ley, va a ir la oposición a discutir en el Congreso, pero probablemente mañana cambie de nombre, todavía se llama Secretaría de Inteligencia. Hizo esta denuncia y hubo otra denuncia que seguramente mañana va a estar en los diarios, y es de Manuel Garrido, porque Manuel Garrido presenta una denuncia contra el gobierno también y contra Héctor Icazuriaga, el ex titular de la CIDE. Dice, ¿cómo? No sabía. Entonces hay encubrimiento de parte, por lo menos de Icazuriaga, que fue el jefe de la CIDE gran parte de los años del kirchnerismo. Se refiere hoy Parrilli a 2013 y 2014, ¿no? Estas 94 toneladas de materiales que entraron sin tributar son solamente 2 años. Hay que ver si esto Estiuso lo hacía habitualmente sin rendir cuentas a nadie, y el descontrol obviamente se extendería en este plano. No estamos hablando de espionaje, sino de... Porque insisto con este tema, hoy Parrilli que entraba salió a decir que se importaban PlayStation, cosas para hacer negocios particulares de Estiuso. Y si venían, ¿cuántas toneladas, Graciela Ocaña, vinieron de efedrina como precursor químico para hacer drogas sintéticas en la Argentina y nadie controló? Y más de 1.500 kilos, cuando aquí se utilizaba menos de 20 kilos al año. O sea, imagínate que este mecanismo en la aduana, muchos nos explican cómo era montado este negocio de 400 millones, creo que acá hay un poco la explicación de cómo se manejaba esto. Y hay algo más, Bogado, que aparece en la denuncia de Nisman, justamente también tenía vínculos con la aduana, con Sánchez de la aduana. La verdad es que muestra una cosa bastante oscura, y que me parece que acá lo que debe explicar el gobierno es cuántas importaciones se hicieron y a quién se reportaba, porque la verdad que parece bastante increíble que este señor Estiuso fuera el único responsable. Claro, pues la pregunta es, una cosa es si Estiuso compró o trajo ilegalmente al país, no sé, textiles, PlayStation, cosas para hacer negocios privados sin trascendencia, o si trajo algo más. Y si llegaron armas, y si se llegaron drogas ilícitas, ¿quién lo controló en los últimos años? Evidentemente no la aduana, y hay que recordar, vuelvo a insistir, Bogado aparece en escena justamente como mediador en el tema de una denuncia contra un funcionario de la aduana, y en donde Bogado advierte que había una denuncia que se estaba gestando en Clarín, que en realidad era un periodista que tenía información, obviamente, y que estaba chequeando, y ahí sería muy importante también conocer qué papel tenía Bogado en todo esto, porque todos Bogado, recordemos, es un supuesto agente de inteligencia. Es un agente de inteligencia que era que reportaba a los iraníes, y que Nisman denuncia como una persona muy vinculada al gobierno y al poder, ¿no? Ahora vamos a hablar con Graciela Ocaña, aparte porque está muy caliente en la política también. Está en nuestros estudios el diputado Juan Manuel Pedrini, del Frente para la Victoria, Ricardo Burjaile, de la Unión Cívica Radical, y Jorge Solá, que después vamos a hablar con el hombre de la CGT Moyano, porque han tirado unos números de pobreza que han generado cierta preocupación en el gobierno, ¿no? 28% de pobreza en el país, un dato que ya el gobierno no publica más, el INDEC no publica más los datos de pobreza, y muchos sospechan que es porque en la gestión Cristina la pobreza no bajó, sino que aumentó. Pero simplemente, Pedrini, sobre este tema, ¿en 12 años nadie controló la CIDE? Las denuncias las hace el propio gobierno. Evidentemente Estiuso permaneció en esa situación, lo mismo que los otros jefes desplazados de la CIDE, pero es el mismo Oscar Parrilli el que hace la denuncia. Creo que eso es lo que tenemos que ver, si hubo evidentemente
creo que en lo que dice Parril, el actual jefe de la CI, si hubo estas importaciones ilegales, hay que... Pero hay por lo menos una autocrítica de que le dieron todo el poder a un demonio, digamos, a un hombre que podía, no sé, mandar a matar personas, ingresar mercadería de contrabando, 94 toneladas. No es que se llevó un bolso como entramos lo que venimos del exterior por ahí, no sé, y no sabemos si llegamos a $300 o lo superamos y hay que pagar el arancel. Estamos hablando de 94 toneladas, eso no viene en un bolso, eso viene en un container. Estiuso hizo lo que hizo, lo mismo que sus vinculaciones, que bajo ningún punto de vista la podía tener, con distintos poderes del Estado, y fue echado y denunciado por el propio gobierno. Evidentemente lo hizo, si no, no se lo hubiera echado y denunciado como está. Ahora la seguimos. Está con nosotros el doctor José María Campagnoli, fiscal de Saavedra. Gracias por venir, doctor Campagnoli. Bueno, claro, usted en su momento generó un gran revuelo cuando se propuso investigar a Lázaro Báez, ¿no? Ya es conocido, lo quisieron echar, se le hizo una especie de jury de enjuiciamiento, no pudieron. Ahora se lo ve, bueno, con un protagonismo en la marcha de la semana pasada en homenaje a Nisman. Y bueno, la presidenta lo mencionó incluso en la carta del sábado pasado por Facebook. Cree que usted es uno de los cabecillas de los líderes del partido judicial que quieren hacer un golpe institucional hoy en la Argentina. Sí, escuché eso, pero bueno, me parece que es algo que no tiene ningún fundamento. En primer lugar, el único partido judicial que conocemos, los que somos de la justicia, los que estamos hace muchos años en el Poder Judicial, es el de la asociación esta llamada Justicia Legítima, que ellos sí son verdaderos fanáticos, que se presentan como fiscales militantes algunos, y que es todo lo contrario de lo que aspiramos los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, que creemos que tiene que haber, para que exista una verdadera independencia, el Poder Judicial tiene que ser totalmente apolítico. Nada más lejano a la realidad que cambiar lo que es una convocatoria en homenaje a un fiscal muerto, que pretender que eso es el comienzo de un partido judicial. ¿Un partido judicial para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la pretensión? ¿Desestabilizar al gobierno? Eso me parece que realmente es algo ridículo. Ahora, le hago una pregunta, digamos, porque la marcha del 18F ya está, ya hicimos la evaluación, ya quedó un poquito en el pasado, ¿no? Mirando hacia adelante. Hay un gobierno preocupado porque vea que avanzan a velocidad supersónica, causa que antes estaban muy lentas. Sí. De hecho, la causa Lázaro Báez, que usted inició una investigación, aunque no era su fuero original de competencia, bueno, ahora está avanzando, ¿no? Sí, está avanzando. ¿Eso significa que, bueno, que la justicia ahora quiere presionar al gobierno con esas causas que antes no avanzaban? No, yo no creo que signifique eso. Yo creo que los actores de la justicia, los fiscales, los jueces, tenemos un gran control. O sea, un proceso penal es controlado por las partes, es controlado por la defensa y, por supuesto, es controlado por el juez. O sea, los fiscales no podemos hacer cualquier cosa. Los fiscales presentamos nuestras denuncias, nuestros requerimientos, y hay un juez que decide si está bien, si está mal. Y hay una cámara de apelaciones que interviene, y hay todo un montón de controles que a veces hace que la justicia avance lentamente. Este aluvión de causas de denuncias por corrupción que está avanzando, tal vez es un momento en el cual la justicia se dio cuenta que la estaban pisoteando y que dijo, bueno, vamos a empezar a trabajar de lo que hay que trabajar. A mí me parece muy bueno, y creo que este doble estándar al cual nos tiene acostumbrado a veces el gobierno, que un día un juez es malo porque demora una causa como la de papel prensa, que creo que lo nombra en la propia carta a la presidenta. Sí, al juez Ercolini. Al juez Ercolini. Sin embargo, cuando el juez Ercolini sobresea al matrimonio presidencial por enriquecimiento ilícito, era un buen juez. O sea, me parece que el Poder Ejecutivo no entiende que el Poder Judicial es un poder independiente, que respeta la Constitución, que respeta el debido proceso, el proceso legal, y que las investigaciones avanzan. Bueno, si avanzan un poco más rápido ahora, bienvenido. Si en el pasado avanzaban un poco más lento, bueno, habrá que revisar por qué la autonomía y la independencia que necesitan los investigadores a veces no aparece. ¿Hay riesgo de estabilidad institucional en la Argentina si colisionan de frente el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial? Porque evidentemente hay una colisión. Yo creo que no hay ningún problema de desestabilización, porque justamente los tres poderes son independientes unos del otro y se tienen que controlar entre sí. Ese es el juego democrático, eso es una república, que el Poder Judicial
controle, que el Poder Ejecutivo haga lo que tenga que hacer, y eso es lo que vivimos siempre. Por supuesto que estamos acostumbrados a un sistema presidencialista que avasalla al resto de los poderes, un sistema presidencialista que lleva al punto de escuchar nosotros mismos a algunos legisladores, senadores, que dicen yo voto esta ley por obediencia partidaria, y la discusión que tiene que haber en un Congreso no existe. Bueno, me parece que en una madurez política sería empezar a que cada poder haga lo que tiene que hacer. Nosotros, desde el Poder Judicial, respetamos la Constitución. Diego Lleno, una pregunta para Campagnoli. Sí, el gobierno lo que dice es que la justicia investiga a la clase política, al gobierno en particular, desde hace un tiempo, porque no lo hizo durante toda la década, pero desde hace un tiempo investiga al poder político, pero tiene temor en enfrentar al poder económico, ¿no? Un poco esta mención que usted hacía, que hizo la propia presidenta. ¿Usted cree que es así? ¿Que no hay ninguna razón para cuestionar a la justicia por eso? ¿Que hay como una doble vara? Yo creo que no, yo creo que hay una sola vara en general. Por supuesto que hay jueces probos y hay jueces que por ahí no lo son tanto. La justicia está compuesta por una gran diversidad de hombres y de mujeres, y no todos son iguales. Pero el juego en una causa penal, como puede ser esta que estamos hablando, está controlado por la Cámara, por las partes. La resolución, por ejemplo, de la Cámara de confirmar el procesamiento del vicepresidente, no podemos decir que es una sala que era afín al gobierno, ¿sí o no? Muchas veces falló a favor del gobierno. Bueno, entonces que ahora se volvió enemiga del gobierno, ahora se volvió golpista. Yo creo que no. Un juez uruguayo pide la captura de Van der Broelle, que también es golpista. A ver, tenemos que empezar la pregunta a respetar. Es si se avanza contra el poder económico también, que es la crítica que hace el gobierno, ¿qué responde usted a eso? Yo no puedo responder algo que no sé en qué caso particular, porque el gobierno lanza muchas infundadas razones para criticar y para descalificar a quienes convocan una marcha o a quien falla de alguna manera en un expediente judicial, pero no da el fundamento. ¿Cuál es el poder económico al que se refiere que los fiscales o los jueces no investigan? Yo no lo sé. Si usted me lo dice, yo... No, bueno, ahí hablaba del Grupo Clarín, del papel prensa, lo puso la presidenta, como usted lo mencionó. Bueno, por eso, pero a ver, hay un juez que interviene en el caso del papel prensa, que no es una causa que está archivada, que es una causa que está en movimiento, y que en su momento, cuando dictó fallos al favor del gobierno, nadie le dijo nada. Me parece que tal vez ahora hay una época donde muchos jueces o muchos fiscales entienden que es un momento adecuado para avanzar con menos riesgo en determinadas investigaciones, cosa que a mí no me parece bien. Yo siempre he hecho mis investigaciones en el tiempo que tocó hacerlas, pero bueno, la justicia está compuesta por muchos hombres y mujeres diversos. Le dejo picando una pregunta, si tiene algún tipo de intención de hacer alguna carrera política. Pues en el 18F se lo veía, que por lo menos los manifestantes que estaban ahí lo consideraban el fiscal, digamos, de mayor protagonismo. Bueno, se lo vio ahí saludando a mucha gente, pero ahora me la contesta. Graciela Ocaña, ¿por qué cree que Van der Broelle debe seguir preso? El testaferro de Vudú, según los 4 jueces que intervinieron en la causa Chicone, y que ahora está detenido en Mendoza a pedido de un juez uruguayo en una investigación por lavado de dinero. ¿Pero por qué quiere que lo mantengan preso? Hoy hizo una presentación al respecto. Porque nosotros vemos la posibilidad de que el señor Van der Broelle se fugue. Digamos, es un hombre que se ha negado sistemáticamente presentarse ante los tribunales uruguayos, que lo están investigando por lavado de dinero en una sociedad que hizo su aporte de dinero justamente a Chicone Carcográfica, a través de Dusbel y de The Old Found. En Uruguay este delito no es escarcelable, entonces se entiende cuál es la reticencia de Van der Broelle para presentarse ante el juez uruguayo. Lo cierto es que nosotros tenemos otros antecedentes. Yo recuerdo el caso de Pérez Corradi en la efedrina, Maxi, cuando tenía un pedido de extradición de Estados Unidos, estuvo casi 2 años preso porque estaba procesado también en la causa de la mafia de los medicamentos, y está, digamos, es el autor intelectual, de acuerdo a lo resuelto por el tribunal que juzgó a los responsables del triple crimen, de ser el autor intelectual de haber mandado a matar a Forza, Ferrón y Vina. Ahora, este señor, porque estuvo 2 años preso, la Cámara decide soltarlo,
se fugó y hace varios años y nadie lo puede encontrar. A ver, mostralo a Van der Belle, porque la verdad que era impresionante la foto en la cual se le veía detenido en Mendoza por miembros de la Policía Federal, de Interpol, y estamos hablando del hombre al cual 4 jueces, Lijos más los camaristas, Fara, Ballesteros y Freila, identifican como el testaferro de Vudú. Nosotros decimos supuesto testaferro porque bueno, está procesado, no está condenado el vicepresidente, pero los 4 jueces coinciden en su fallo en decir este es el testaferro de Vudú. Y viendo con la mano atrás estaba con las esposas puestas, detenido por una causa de lavado en Uruguay. Este señor es el que le permitió, o a través de él, que Vudú se hiciera del 70% del paquete accionario de Chicone Calcográfica, que luego terminó contratando con el Estado Nacional. La verdad es que nos parece muy extraño la actividad que ha tenido el abogado defensor para poder resolver rápidamente la libertad de Van der Belle y la demora de la Cancillería en enviarle al juez los elementos para que tome conocimiento del pedido de la extradición. Yo hablé ayer con el juez y me comentó que todavía no había recibido, por eso había suspendido la audiencia en el día de ayer. Creo que hoy tampoco decidió resolverlo porque todavía no tenía en su poder los elementos. Me parece que nosotros queremos que el juez resuelva la extradición con Van der Belle detenido, porque acá hay muchos intereses para que Van der Belle salga y yo temo que luego se fugue. A ver, la discusión que planteábamos al principio. Cristina denuncia los golpes, fueron del campo, fueron de Clarín, fueron de los buitres, fueron ahora de un sector de la justicia, porque realmente es un gobierno que está amenazado en sus posibilidades de llegar al 10 de diciembre, o es parte de una estrategia de acumulación política y de paso contestar al tsunami de denuncia de corrupción que hoy avanza en la justicia. El golpe judicial que denunció Cristina Fernández de Kirchner el fin de semana a través de Facebook recibió la respuesta de la Asociación de Magistrados. La entidad que nuclea a jueces y fiscales dio a conocer un comunicado en que se defendió de las acusaciones de la presidenta. Desde el organismo afirmaron que no son ni destituyentes ni golpistas y que la amenaza metódica del gobierno es un vulgar intento de presión y condicionamiento. Sin embargo, la carta en la que Cristina habló del bautismo de fuego del partido judicial no fue la primera denuncia de golpe del kirchnerismo. Desde que reemplazó a Néstor Kirchner, la presidenta advirtió al menos en 5 oportunidades que estaba frente a intentos desestabilizadores. Primero lo hizo durante la batalla con el campo por la resolución 125, a pocos meses de asumir su primer mandato. Esta vez no han venido acompañados de tanques. Esta vez han sido acompañados por algunos generales multimediáticos que además de apoyar el locao al pueblo han hecho locao a la información. A partir del año 2009 y hasta hoy, la jefa de Estado denunció intentos destituyentes por parte del Grupo Clarín en medio de la pelea por la ley de medios. Me encantó la metáfora, lo de las balas de plomo que derrocaron a Perón con las balas de tinta que por ahí intentan derrocar o destituir gobiernos populares. ¡Qué metáfora tan exacta y tan perfecta! En 2012, la presidenta tomó la investigación judicial por el escándalo Chicone, que involucraba a su segundo vicepresidente como parte de una maniobra golpista. Cristina también se refirió al tema el año pasado, después de la devaluación que decidió el gobierno nacional y en pleno conflicto con los fondos buitre. Intentaron desestabilizar, sino que además fueron acompañados en ese intento alegremente por los medios, o no, por algunos medios hegemónicos de comunicación que también hace tiempo quieren verme volar por los aires. Tras el balazo que acabó con la vida del fiscal Alberto Nisman, la presidenta denunció que le tiraron un muerto para perjudicarla. Tras la marcha del 18F, aseguró que el partido judicial quiere derrocarla. Sin embargo, en los actos como el de Berazategui se la ve en un clima festivo junto a la militancia, donde destaca el boom de ventas de Coca-Cola en el país. Nuestro país, tu país, es el país que más
consume gaseosas en todo el mundo. 137 litros per cápita por habitante. ¿Existe en serio riesgo de un golpe institucional en la Argentina? ¿O Cristina lo dice como parte de su estrategia política y de paso para defenderse de los jueces que recién ahora investigan la corrupción en la era K? A ver, vamos ahora a meternos un poquito en ese debate, porque me interesa un poquito la opinión Pedrini. La verdad llama la atención, voy a preguntar también a Ocaña, a Brullaile. La presidenta denuncia cosas muy graves, pero después habla como si nada pasara y hablando del futuro y que se le va a dejar un gobierno mejor que el que se recibió al que viene. Es decir, como que en realidad eso del golpe es medio como una mentirita para acumular políticamente. No, el golpe es una cuestión muy seria, no solo en Argentina, lo mismo está pasando en Brasil, lo mismo sucede en Ecuador. Es una obviedad que la influencia de los medios, acá concretamente con un medio hegemónico, y la complicidad. Si uno ve lo que pasó el viernes pasado, imputada la presidenta, 4 ministros y Gil Carbó. Ahora ya la procuradora también está. Obviamente, justo antes del fin de semana largo, obviamente que lo que se está haciendo es esto. Y ahora aparece un grupo de tareas, para mí condicionado por algunos fiscales, no es el caso de Campagnoli que está aquí presente, pero otros denunciados por encubrimiento por los mismos familiares de la AMIA, otros que estaban en contra de derogar las leyes de obediencia debida y punto final, en un grupo de tareas desestabilizante con un general que no lo nombra nadie, que es Lorenzetti. El general Lorenzetti hoy encabeza la posibilidad de golpe en la República Argentina. El presidente de la Corte Suprema. El presidente de la Corte Suprema. Sí, el presidente de la Corte Suprema. La persona que más visitó la embajada, si usted ve los Wikileaks y demás, las cosas que se está diciendo, realmente el general Lorenzetti es quien encabeza, no habló, hay un conflicto. El general, si es el y bueno, están los generales, es el que quiere llamar, el jefe del grupo de tareas, ¿cómo lo quiere llamar? Como sea. Es muy grave lo que está diciendo, diputado, porque la verdad que pero sí, él está denunciando un golpe. El Poder Judicial de la Corte no habló, es el que coordina el golpe blando. No habló en todo este tiempo, no dijo absolutamente nada de esta cuestión. Sabemos obviamente que es quien está llevando adelante toda esta cuestión. No tengo, pero absolutamente ninguna duda. Vean lo que pasó. Vean lo que pasó. La verdad que pensar que el doctor Lorenzetti, que aparte ha sido una persona que ha respetado la ley, que creo que una de las mejores cosas que hizo el gobierno de Néstor Kirchner y que creo que todos los argentinos reconocen son los cambios en la Corte Suprema de Justicia. Y Lorenzetti creo que es la expresión de esos cambios, porque es un juez que es intachable, no tiene ningún tipo de cuestionamiento. Decir que el presidente de la Corte es el general en jefe, la verdad que es poco serio, porque me parece que tenemos que respetar las instituciones. Cada uno responde a una institución distinta. Usted en el poder legislativo, nosotros otros en el poder judicial, pero lo cierto es que tenemos que entender de que acá no hay ningún golpe, ni blando, ni duro, ni nada, porque hace 31 años, Pedrini, que los argentinos decidimos vivir en democracia, y usted lo sabe bien, porque ha sido afectado por la dictadura. Entonces, no podemos seguir blandiendo esto de ¿a usted le parece que la denuncia de Nisman es seria? ¿A usted le parece que tiene entidad jurídica? ¿A usted le parece que tiene algún tipo de entidad jurídica? Yo he visto denuncias que han avanzado. Esto es una denuncia que deberá avanzar. La presidenta no está imputada, tiene todos los mecanismos para ejercer su defensa, y lo que ella debería hacer es ponerse a disposición de derecho, porque la presidenta debería ser la más interesada, primero, en que se esclarezca la muerte del doctor Nisman, y por otro lado, que se esclarezca esta denuncia. Entonces, yo la verdad es que creo que hay muchos nervios porque han avanzado algunas causas judiciales por hecho de corrupción que seguramente ni usted ni yo compartimos, porque la verdad que se usa el Estado para beneficio propio, para enriquecerse, la verdad es una vergüenza
yo digo como dirigente política, a mí me da vergüenza pensar que tengo un colega que se ha enriquecido, que está usando la representación de la sociedad en favor suyo y no en favor de la gente, que es, creo, para lo que todos hacemos política. A ver, diputado Buyaile, de la Unión Cívica Radical. La verdad que lo primero que me parece es que el diputado Pedrini tiene que ir a la justicia. Porque me parece que permitime comer. Sí, bueno, tenés que ir a la justicia. Porque estás denunciando, ni más ni menos que el presidente. No, espera. Muy grave. Ni más ni menos que el presidente de la Corte Suprema de Justicia está atentando contra la democracia. Entonces yo te invito, y yo te voy a plantear una cuestión de privilegio en la Cámara de Diputados, porque me parece que es demasiado grave lo que estás planteando. Es grave desde todo punto de vista institucional, desde la seriedad y de todo lo que yo te conozco a vos. Vamos a darte la posibilidad que te retractes, porque me parece que no es serio lo que dijiste, y vos sos un tipo que puede decirlo. Lo segundo es, todos los gobiernos tienen... Estoy a ver, denunciarlo, porque a mí me parece... Estoy absolutamente convencido de que existe una connivencia entre algunos miembros de la justicia, el poder mediático y el poder económico. ¿Por qué no avanzan las causas de papel prensa? ¿Por qué no avanza la evasión de divisas? Permitime terminar una idea. Un segundo. Lo primero que quiero decir es, todos los gobiernos tienen hechos de corrupción. Todos. En el mundo, gobierne quien gobierne. ¿Sabe lo que cambia? ¿Cómo reaccionás ante la corrupción? Reaccionás como reaccionó Bachelet. Ante la denuncia periodística, ponerte al frente y decir, señores, esto cambia. Acá no hay... Para, por favor. Cuando vos ves lo de Otesur, ¿sabes lo que significa Otesur? La sospecha que la presidenta está en lavado de dinero. No he escuchado absolutamente un solo renglón, y no estoy pidiendo resolución judicial, no he escuchado, señores, pasa esto. Nadie ha dicho nada. Lo de Nisman, cuanto menos es bochornoso. Entonces yo les pido que tengan respeto no solo por la Cámara de Diputados, sino por los argentinos que están enfrente. Porque ustedes no pueden seguir avalando los hechos de corrupción. La novia de Vudú, hace pocos días en un programa, dijo que se valió de las influencias del marido para conseguir publicidad. Entonces yo lo que te pido, una sola cosa, Juan Manuel, y perdón Maxi, te pido que denuncie formalmente ante la justicia este intento de golpe del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Porque si no, yo te voy a plantear una cuestión de privilegio a la Cámara. Plantearla cuando quieras y te parezca. Me hago cargo de lo que digo. Hay un grupo de tareas de la corporación judicial. ¿Puedo preguntar una cosa? Hay un fiscal. Hay un fiscal. Le quiero preguntar algo al doctor. Usted ha tomado una denuncia. Usted ha presenciado algo que ha dicho el diputado. ¿Puede investigar esto? La verdad que yo creo que el diputado ha dicho cosas muy graves y un poco desafortunadas, ¿no? Hablar de grupo de tareas en nuestro país es algo demasiado fuerte. Inmiscuir al presidente de la Corte, realmente yo creo que el diputado tendría que ir corriendo a hacer una denuncia. También coincido con usted, que me parece que ha sido una cosa que ha dicho por decir, porque yo no creo que realmente usted tenga una mínima prueba, un mínimo fundamento para pensar que el presidente de la Corte Suprema está en confabulación con alguien para un golpe de creo sin lugar a dudas que hay un golpe blando y creo que él es responsable como cabeza, o va a ser otro Casuriaga, que no sabe lo que están haciendo los fiscales, no sabe lo de lo que está pasando no sabe lo que hacen sus jueces, no saben lo que ahora, una sola cosa. Es una suerte inimputable. Una cosa, tampoco seamos hipócritas, porque lo que está diciendo Pedrini hoy en público no sabe lo que pasa. Es lo que piensan muchos kirchneristas en privado. Lo que pasa es que Pedrini es el primero que lo dice, no sabe hablando lo que pasa, del general Lorenzetti. Tiene un, exactamente, claro, no sabe lo que pasa con los fiscales, no sabe lo que pasa con los jueces. Los fiscales no sabe lo que pasa con los jueces. Lo que se pretende parece ser es que la Corte Suprema dé una orden a la que yo solo escuché al secretario de gobierno, el ex senador Fernández, que dijo que a la presidenta no se le investiga. Nosotros no estamos en un reinado, no estamos en una monarquía, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Entonces, la ley, un juez puede investigarlo, a usted, a mí, al doctor,
Ninguna incluso duda. a la presidenta. Entonces, a mí me parece que lo que se pretende es que la Corte dé una orden de que no se investigue. Me parece que estamos de cerrando. ninguna manera, porque lo que estamos ninguna discutiendo son manera las bases mismas que del no, sistema de la que justicia. investiguen todo, A que ver, investiguen todo, que investiguen. A ver, Que la gente investiguen, entiende por absolutamente. qué hablaban de democratizar la justicia. ¿Sabes qué era democratizar la justicia? A los jueces los removían por mayoría simple. Está bien, pero eso ya No, está. pero es esto. Pero no. Se la veían venir, claro que sí. Está bien, Vamos, pero eso ya que pasó. paguen, claro que paguen los pasa. impuestos, No, que haya porque a uno- representación lo que- popular lo que en el Consejo de la quieren- Magistratura. Eso es politización. ¿Cómo que no? Politización. ¿Por qué no se va a elegir? Ese es el partido Chubut judicial. tiene, Eso es el tiene, No se entiende nada, no se entiende nada. Yo creo que lo que se busca pública. es una autoamnistía y esto en una democracia no se puede dar. Acá cada funcionario tendrá que ser responsable de lo que hizo y de lo que ¿Autoamnistía dejó con qué de tema? hacer. ¿Con corrupción? Eso está No, porque descontado. digamos, si no queremos que el presidente de la corte establezca que no se la puede investigar Que a la hable. presidenta, Que hable. entonces, No, de ninguna manera. Nadie dice bueno, que se puede hacer nada, eso. me parece Sí, sí. que esos son los nervios y esto No se es puede todo lo que presentar, tiene que no, ver la con el denuncia golpe. de Nisman ni nervios genera, se puede presentar no se puede presentar una denuncia sin ningún tipo de prueba. Pero usted en no base va a a decir el contratos. juez, por favor. Lo va a decir el juez, Juan Pedrini, Manuel. con ¿Cómo mucho lo hace? menos. El juez Yo va a he decir si hay visto prueba o no. denuncias que luego avanzaron un Pero, por montón. favor. Acá el doctor A ver, vos Campagnoli acabás de puede decir dar una fe. denuncia de golpe. No, Acabás de González, denunciar. no se entiende, a ver. Perdón, Yo corta digo, hablando. de mi experiencia judicial, yo vi preso a los hermanos Rom, dueños del banco más importante de la Argentina, y ¿sabe cómo se inició esa causa? A nosotros nos llegó un anónimo que presentamos con la doctora Carrió y que ahí establecía dónde estaban haciendo lavado de dinero, dónde estaban haciendo distintas operaciones, y con eso la jueza, Sabina de Curia, empezó a hacer una investigación, y los hermanos Rom afrontan un juicio, perdieron todos sus bancos, socios de los principales bancos del mundo, y la verdad es que yo vi que el poder investigó. Ahora empezó con mucho A ver, menos que un segundo, esto, qué revuelo que me armó Pedrini, venía picante. ¿Cómo le va a decir, Teníamos que hablar de pobreza ¿cómo le va a decir general. al doctor Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, si es una de las pocas cosas que coincide toda la dirigencia política que el kirchnerismo dio en la tecla al renovar las Cortes Supremas? no tanto el Ahora están presidente, demoliendo podría hablar, podría aún, decir aún el algo. único punto, aún el Era único una punto que todos persona muy coinciden. cercana a la actual presidenta. Yo me acuerdo cuando era senadora, Lorenzetti, y yo creo que fue la senadora la que la entonces senadora la que elevó el pliego, porque era una persona muy reconocida. A ver, Nunca fue que cambió la Sí, gente me parece tanto. un poco fuerte, pero de todas maneras tiene tiempo hasta el final del programa. Pedrini se quiere retractar o si quiere ratificar la denuncia, ir más fuerte contra Lorenzetti y Que vaya. hay un golpe, todo, ¿no? Porque Hay la un golpe libertad de blando, expresión es lo golpe primero. blando. Lo que pasó en Paraguay, lo que están intentando acá, Venezuela, lo porque cuente una que cosa, están ¿por qué no se extendieron con Venezuela? lo que están intentando en Brasil con. A ver, un segundo. con- Simplemente, ¿qué quiere Lorenzetti? ¿Quiere ser presidente de la Nación? ¿Por qué tendría Lorenzetti que conformar un golpe contra la presidenta? Si vos me preguntás, Sí. bueno, es público, las intenciones de él fueron distintos, trascendidos, su intención, sí, bueno, eso es de público. Hubo crónicas periodísticas Pero asume vudú. al respecto. No, él me preguntó si quería ser presidente. No, me imagino, Hay no, ¿para qué distintas- querría un golpe de Estado Hay Lorenzetti? distintas Si quiere ser crónicas presidente, supongo que periodísticas. renunciará y se puede hay distintas- quedar La Corte presentará. Suprema, a ver, Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema, no es nuevo. Que desde el primer golpe, que fue del Sí. año 30, que fue ratificado por la Corte, hasta lo que pasó en la destitución de Frondizi, donde le toman juramento a Guido. Bueno, no vamos a hablar Pasó el proceso militar en la Argentina y pasó la conciencia de vamos a hablar que no tenemos que volver no vamos a hablar nunca de más. toda esta, exactamente, no tenemos que volver nunca más. Militares no hay más. ¿Cómo son los golpes blandos? A través de este tipo de maniobras institucionales actualmente. A ver, la última pregunta para el fiscal Campagnoli. Bueno, después de lo que escuchamos acá, me da no sé qué preguntarle si tiene intenciones políticas, porque si llega a decir que tiene intenciones políticas Campagnoli, lo meten en el carro del golpe de Estado también a Campagnoli, lo pone adelante de Lorenzetti. No, de ninguna manera. Yo la verdad que mucha gente me dice, ¿por qué no haces una carrera política? Y a mí la verdad que en lo personal no tengo ningún interés y a mí me gusta trabajar de fiscal, que es lo que yo más o menos aprendí a hacer. Pero me gustaría decir una cosa, a ver, nos olvidamos, porque muchas veces parecería que desde el gobierno ven lo que ocurre desde la vereda de enfrente como si no tuviesen nada que ver. Y más del 60% de los jueces y los fiscales que hay hoy en la República Argentina los nombró este gobierno. A Lorenzetti los nombró este gobierno. Y además... Al doctor Lijo que procesó a Vudú lo nombró este gobierno. Bueno, y además, si nos ponemos a ver Antolini que también. hubo muchos intentos.
en mi caso creo que fue un caso también para disciplinar a los fiscales. Hay muchos intentos de manipular a la justicia desde el Poder Ejecutivo. Yo creo que eso sí es algo muy grave, y si lo que queremos es que pase, como pasa en Venezuela, que los jueces son totalmente afines y adictos al poder de turno, entonces estamos viendo la detención de opositores, más de un año presos y todo ese tipo de cuestiones, me parece que si ese es el camino que se está buscando, bueno, acá por lo visto hay un montón de fiscales y un montón de jueces que se paran y dicen, a ver, queremos rendir un homenaje a Nisman, queremos que no haya más impunidad, y estamos trabajando, y eso es lo que hacemos, y respetamos la Constitución. Campagnoli, gracias por haber venido esta noche. A ver, vamos a discutir un poquito del tema pobreza. ¿Aumentó o bajó la pobreza durante el gobierno de Cristina? ¿Y por qué el gobierno tiene el dato de pobreza como la cifra, el dato que más se oculta, que no se quiere mostrar, el dato que más le teme el gobierno? En el último año de su mandato, el gobierno nacional seguirá aferrado a los números truchos del INDEC. El secretario de Comercio, Augusto Costa, aseguró sin ponerse colorado que este año la inflación rondará el 15,6%. Las declaraciones del sucesor de Guillermo Moreno confirman que ni siquiera en el año electoral la Casa Rosada admitirá lo que cualquier ciudadano comprueba cuando va al supermercado. Los datos oficiales de enero sostienen que la suba de precios fue del 1,1%. Pese a que la caída de la actividad y el dólar fijo provocan una desaceleración, las mediciones privadas ubican el incremento bastante más arriba. Para la consultora Elipsis, la inflación del primer mes del año fue del 1,9%, y para el estudio de Miguel Bain, el principal asesor de Daniel Scioli, llegó al 1,7%. La desmentida más tajante para los números del INDEC proviene una vez más de los sindicatos kirchneristas. Los gremios docentes de la ciudad de Buenos Aires le reclaman al gobierno porteño un 38% de aumento salarial y rechazaron el 28% que ofreció Mauricio Macri. Aunque ya nadie toma en cuenta los índices de inflación, las mentiras del INDEC buscan ocultar las cifras reales de pobreza. Según el Observatorio de Datos de la CGT de Hugo Moyano, la pobreza afecta hoy al 28,9% de la población. De acuerdo a un estudio de la central opositora, en el segundo mandato de Cristina Fernández, el balance es claramente negativo. Desde 2011 la pobreza aumentó un 25% y 2 millones de personas más se convirtieron en pobres. La Casa Rosada decidió en 2014 sepultar los datos sobre el tema. Después del escandaloso dibujo de la era Moreno, que ubicaba la pobreza en el 5%, Axel Kicillof prefirió directamente dejar de publicar las cifras. En sus años como presidente, Néstor Kirchner logró reducir a la mitad la pobreza que había llegado a picos del 54% después de la crisis de 2001. Cristina quiere ocultar que dejará el poder con más pobres e indigentes de los que recibió del gobierno de Kirchner. Bien, a ver, está Jorge Solá, que es director del Observatorio de Datos de la CGT Azopardo de Moyano, que publicó un dato esta semana que para ellos la pobreza estaba en el 28,9%. Sí, así es. Que es un nivel muy elevado, ¿no? El último dato que conocíamos del gobierno, bueno, este dato trucho del INDEC del 5%, pero bueno, está la discusión si es 25%, dicen 28,9%. En realidad nosotros lo que decimos es que 3 de cada 10 argentinos no llegan a cumplir el mínimo de los valores que se necesitan para pasar la línea de pobreza. Es decir, y lo graficamos con algo que nos parece importante. Son 12 millones de argentinos que puestos en fila uno tras otro ocupan el mismo espacio que la distancia que hay desde Capital Federal hasta Tierra del Fuego. Esto se ha establecido, pero lo más preocupante de todo esto es el núcleo duro. ¿A qué se le llama núcleo duro a la pobreza? Es la pobreza estructural, la que se mantiene en el tiempo a pesar de las políticas estatales que pueda existir, política de asistencia social o creación de trabajo, que en este caso están detenidos. Esto se ha mantenido, y lo que preocupa es que la pobreza se empieza a transmitir de generación en generación. Este núcleo duro viene persistente en los últimos 3 años, ha crecido, se han incorporado 2 millones más de personas bajo la línea de pobreza, pero lo que es más grave, y que en ese pequeño resumen no estuvo, es que en la Argentina hay 2 millones de personas, adultos y niños, el 50% son infanto-adolescentes, que tienen episodios de hambre en la Argentina. Hambre, pero hambre en el verdadero sentido de la palabra, no hambre
que es el que tenemos ahora, nosotros, perdóname, y vamos a la heladera y nos saciamos. Hambre en el que no saben cómo saciarlo porque dependen o de la caridad o de un plan social o de la changa de su Ahora, padre. ustedes reconocen que el gobierno con Kirchner baja la pobreza del 54% en la crisis de 2001-2002, a ese pico al 26% en el 2007. Sí, porque ahí había una pobreza que era transitoria. ¿A qué se le llama pobreza transitoria? A la que en los tiempos sociales, y que son escasos para lo que es un tiempo social, se sale. ¿Por qué? Porque había una crisis económica que ubicó a mucha gente debajo de esa línea de pobreza. Cuando se empieza a despegar, 2003 en adelante, sí, empieza a bajar la pobreza. Sí, como bajó Menem desde la hiperinflación con la convertibilidad, pero redujo la pobreza el núcleo duro sigue exactamente ahora, igual. O sea que no hubo mejora durante el gobierno de Cristina del tema pobreza. La única mejora que hubo fue la de creación de empleo, pero con mucho empleo en negro. La mayoría de estos pobres están con empleo precario o sin trabajo, por supuesto, y que el trabajo genuino, que es lo que ayuda a la movilidad social, a ser un gran ordenador social, no ha llegado a eso. Lo que sí ha llegado es la asistencia estatal. Y en este caso, la mitad de esos pobres tienen al menos un plan social. Efectivamente, eso para una coyuntura es importante, pero cuando se eterniza, pasa a ser un paternalismo estatal y, bueno, un clientelismo político propio de eso, ¿no? Ahora, ¿quiere decir algo, Pedrini, de esto? Sí, creo, yo no puedo discutir con él sobre sus la cuestión técnica, obviamente sí, que lo respeto y mucho, pero creo que también fue muy elocuente el Banco Mundial al reconocer a la Argentina como uno de los primeros países en trabajar respecto de la equidad social, del acceso a la educación. No nos tenemos que olvidar, desde la asignación universal por hijo, el plan Progresar, el plan Conectar. Hoy, la verdad que yo me guío por el INDEC, no están publicando las cifras, cierto que no las están haciendo públicas, pero el Banco Mundial dice que efectivamente Argentina es el país que en Latinoamérica encabeza todas las políticas de equidad social. A ver, ahora quiero hablar un poquito de política con Burchari y con Pedrini. Pero digo, ¿empiezan o no empiezan las clases en la provincia de Buenos Aires a partir del lunes? Bueno, por ahora son 5 nada más las provincias que ya confirmaron que arrancan las clases. Tenés Río Negro, Neuquén, sí, Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero. Esas 5 nada más. Ya hubo un acuerdo en torno al 30% de aumento en la mayor parte de esas provincias. En el caso de Córdoba y Santa Fe, un sueldo mínimo a 8.750 pesos. Sí. En la ciudad de Buenos Aires están pidiendo entre un 35 y un 38%, y la paritaria nacional, que es de alguna manera la ordenadora, también los gremios nacionales, hay 5 gremios, sí, algunos la CETERA, que está dentro de la CTA de Yasky, kirchnerista, o otros gremios que están dentro de la CGT. Los 5 gremios están rechazando la oferta del gobierno, que es la misma del año pasado, es un 22% que están ofreciendo para la paritaria nacional y un cuarto intermedio, pero los gremios están pidiendo un 38%. Por ahora, solamente 5 provincias, no están entre esos distritos ni capital ni provincia de Buenos Aires. Y lo básico ahí es lo que venimos contando, de que el gobierno tiene una inflación oficial del 15% para este año, pues no le cree nadie, pues Scioli empieza discutiendo del 22% y no se lo aceptan, Macri empieza discutiendo del 28% y no se lo aceptan los gremios kirchneristas que hay de gremio de docente en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Entonces ahí está el problema principal. Y aparte hay algunos que cierran 35 como en San Luis, o 30 y pico en Córdoba o en Santiago del Estero, para no decir que son los dirigentes políticos opositores. Cada uno como puede va cerrando más o menos para empatar la inflación, pero claramente esta es la mentira que de alguna manera no puede coordinar expectativas, porque nadie lo cree y cada uno va con lo suyo. A ver, Graciela Ocaña, ¿cómo es el escenario electoral? Porque hay una guerra de encuestas, ¿no? Encuestas que estaban mostrando, después del caso Nisman, estas son las últimas encuestas que se hicieron tras el fallecimiento del fiscal Nisman. Hay una encuesta de Ipsos, Mora y Araujo que fue publicada este fin de semana, relevada en principio de febrero. Massa está con el 28%, Scioli ahí muy cerquita, a unas décimas menos, y atrás está Mauricio Macri, ¿no? Pero muestran paridad entre los 3 candidatos. Y después hay una de Management Fit, bueno, que desde el Frente Renovador de Sergio Massa salieron a decir que está operada por Scioli y por Macri, pero lo cierto es que muestra a Macri muy fortalecido, casi 28%, después lo muestra a Scioli con el 23,6% y a Massa en último lugar con el 18%.
La impresión que da es que están tirándose de un lado y del otro de encuestas porque saben que en este momento el que lidera las encuestas puede acumular políticamente y va sumando voluntades. Un día uno suma a Reutemann, el otro suma a Gerardo Morales. ¿Qué está pasando hoy con la guerra de encuestas y los acomodamientos políticos? A mí me parece, Maxi, que el otro día la marcha del 18F también fue un mensaje no solamente al Poder Judicial, de la sociedad que le exige que la justicia avance, que termine con la corrupción o que avancen las causas de corrupción, sino también a toda la dirigencia, y a la dirigencia opositora en particular me parece que les pide que acumulen en una propuesta, y me parece que acá los dirigentes de la oposición deberán ponerse las pilas, yo le diría, para poder resolverlo. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, desde mi partido, Confianza Pública, nosotros hemos decidido sumar a una apuesta mayor que con alguno de los partidos de UNEN, básicamente porque entendemos que una fragmentación de la oposición favorece al oficialismo, en este caso al PRO a nivel nacional, al Frente para la Victoria. Entonces, a mí me parece que hay muchas discusiones... ¿Con quién van ustedes a nivel nacional? ¿Con Cobos? No, nosotros no vamos con nadie a nivel nacional, Maximiliano, porque nosotros tenemos una elección local. Es decir, Lustó y Ocaña van a competir sin referentes nacionales. Nosotros, no sé, Lustó, en nuestro caso nosotros no tenemos referentes nacionales y queremos resolver a quién vamos a apoyar cuando los candidatos a presidente nos digan si nos van a devolver las competencias para la ciudad de Buenos Aires, si van, qué compromiso toman con la ciudad, digamos, porque nosotros hemos hecho una gran apuesta en el 2013 para construir localmente, pero también nos parece que sería muy irresponsable seguir fragmentando la oposición porque eso mejora las chances del PRO. Por eso nosotros decidimos competir con reglas claras, competir en base a una discusión de propuestas y de ideas, y básicamente discutir las políticas de la ciudad con una visión, por supuesto, muchas veces común. Se dijo que había diálogo entre usted y Sergio Massa, por ejemplo. Me imagino que con Scioli no va a estar dialogando. No, yo tengo buena relación. O Massa, no hay mucha alternativa para... A ver, Maximiliano, yo tengo muy buena relación personal con Sergio, pero la verdad es que esto no es una cuestión personal, sino es una cuestión política. Y yo hoy, digamos, primero la elección nacional es en agosto. Nosotros tenemos ahora la elección local, que es el 26 de abril, y nosotros en ese la primaria sentido, nacional. Exactamente, estamos trabajando para eso, y por ahí por cosas menos interesantes, que es cómo se resuelve la inseguridad en el barrio, cómo se resuelve la limpieza de las calles, cómo se resuelve los problemas de movilidad. Por eso son menos atractivos nacionalmente, pero lo cierto es que eso es calidad de vida para el vecino. Le pregunto a Pedrini, ¿no? ¿El gobierno quiere a Macri como el candidato ideal? Digamos, que se divida todo, la oposición con Macri y el gobierno con ese espacio autodenominado de centro-izquierda. No, el gobierno está concentrado en nuestra propuesta política, en lo que dice la Presidenta. Esperemos que se sigan avanzando con los logros de esta década. La verdad que el resto es una responsabilidad de la oposición. Como bien dijo Graciela, que hay que escucharlo a los candidatos, ellos decidirán lo que más les convenga, o lo que crean conveniente. Y Bursaile, a ver, desde Unión Cívica Radical parece que los radicales están entre Massa de un lado y Macri del otro. Como que no confían en el candidato propio. No, nosotros yo creo que el 14 ¿Y están optando por Massa o por Macri? Bueno, hay algunas diferencias. Está claro que UNEN ha tenido algunos problemas importantes y que se ha perdido parte de esa afinidad, ¿no? Lo que se está planteando es ampliar el espectro de alianzas con los sectores de la oposición. Hay algunos que plantean incluir a Massa, otros que también vaya Macri dentro de ese espectro, pero la realidad es que no se va a poder ir con Massa y con Macri, porque ya ha dicho claramente el ingeniero Macri, si va Massa yo no voy, entonces la UCR el día 14 tendrá que definir cuál es el marco de alianza que va a tener, si va con Macri o si va con Massa. Obviamente a competir las PASO con Ernesto Sanz y Julio Cobos. Deberemos definir a mi criterio quién de los dos va a ser el candidato para enfrentar a una interna. Me parece poco serio que vayamos con dos candidatos a una interna, debemos unificar, pero para mí es claro que el 14 de la convención la UCR debe definir o Massa o Macri. El 14 de marzo. El 14 de marzo. Una cosita, esto es verdaderamente el lugar donde estamos parados en Argentina. Estamos discutiendo
sobre posibilidades, sobre si Lorenzetti va a ser presidente o sobre los acuerdos electorales. Y en el medio, la política tiene que discutir sobre los verdaderos problemas, que es la pobreza de la gente, y se ha tocado nada. A ver, Ocaña, simplemente para cerrar, Jorge. este escenario muestra una oposición, o la de Manfito o la otra, la Ipso, Mora y Araujo, ¿no? Donde más en vez de estar tercero está primero, muestra un escenario de una oposición fragmentada, ¿no? Así es. ¿Es necesario que se una la oposición, que haya una gran interna abierta de Massa, Macri, los radicales todos en una gran interna abierta? Nosotros en la ciudad hemos hecho esa apuesta con Martín Lustó, y creo que la oposición, yo no soy quien para decirle a los candidatos a presidente qué deben hacer, pero a mí me parece que hay que escuchar a la sociedad. En el 2011 muchos fueron con esta propuesta de ir fragmentados, todo lo demás. ¿Qué pasa hoy en el Congreso? Es una mera escribanía. Entonces, no puede ser que en 24 horas se aprueben las leyes que van a afectar los próximos 20 años de todos los argentinos, como es el Código Civil y Comercial, por ejemplo, u otras leyes. Si usted no se quiere meter, pero cree que tendría que haber una gran interna... Y aparte creo que tiene que haber un gran acuerdo básico sobre 10 políticas públicas en donde seguramente vamos a lograr consensos y sobre eso construir esto, porque si no, la discusión es quién se sienta en el sillón. Pero ¿sabes qué, Maxi? Después del día de la elección, después de que llegás, hay que gobernar la Argentina. Y ese es el gran desafío de la política, solucionar los problemas de la pobreza, poner la educación en una educación del siglo XXI, trabajar para una matriz energética que haga sustentable el proceso económico argentino de producción. Gracias por haber estado. No, gracias. Gracias a los tres por haber venido esta noche a Plan M. Vamos volando una tanda, ya está llegando hora clave con Mariana Grondona. Tanda y nos despedimos. Santa Fe, sinónimo de desarrollo de maquinaria agrícola de Argentina para el mundo. Aquí, como en todo el país, a la hora de renovar sus excedentes, las empresas piensan en el especialista. Adrián Mercado. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Llegó el momento, no hay por qué correr. Mira el mundo y disfruta cantando. Respeta la velocidad, disfruta. Un cambio hay que bajar. Varonil viste a Maxi Montenegro. Trajes a medida y etiqueta para niños y hombres. Venta por mayor y menor. Todas las tarjetas, 12 pagos sin interés. Internet de alta velocidad. 10, 20, 40 y hasta 100 megas. Sí, escuchaste bien, 100 megas. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Nos estamos despidiendo, quédense en Canal 26, ya llega hora clave con Mariana Grondona. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana a las 9 de la noche aquí en Plan M. Chau, pásenla bien.